Gualmapuya huele a Víctor. Vivito, vivito que huele a Víctor. Gualmapuya huele a Víctor. Que le pregunten cuánto tiempo disfrutamos de este amor, que esta tierra no está sola. Taimapu kisulelay, amutunge huesahueñepe, ándate ladrón malo, que Gualmapu sea libre. Amuñe, amuñe, amuñe. Amuñe, amuñe, amuñe. Amuñe, amuñe, amuñe. Amuñe, amuñe, amuñe. Poyire kayan, pitu finga, irumen mongen meu. Poyire kayan, pitu finga, nyirumen mongen meu, nyirumen mongen meu. Petu poñita nyipiuke, petu poñita nyipiuke. Chubenge jinga, I went to la guen, nyirumen punyanyen, iwe chat konanye. Mari pu papai, mari con pu lamien, con puche, Janet Payán Piñey, directora de FIU Gualmapu, tamun concluir tu fachisun gumeo, poyen quiñe poyen que chalín, un pichi zungu, un pequeño saludo antes de empezar, ¿no? Agradecer a las mienes, ¿no? A Janet, mi papá y Teresa, y a ustedes, ¿no? Por estar esta noche con nosotros, por acompañarnos. Nosotros, ya saben, somos FIU Gualmapu, estamos todos los años, siempre tenemos un foco que más que colocar ciertos temas o una mirada, la invitación es a reflexionar sobre aquellos temas que a nosotros nos parecen que son relevantes. Y este año, ¿no? Hemos pensado en los mayores, ¿no? En las mayoras, como dicen los centroamericanos, ¿no? Y bueno, empezamos con Totem, ¿no? Totem es este documental de Xochitl, de María Sojop, ¿no? De México, que un poco nos va a ayudar a ambientar y pensar en esto de cómo se da ese diálogo intergeneracional entre los abuelos, las abuelas, ¿no? Y las nuevas generaciones. Para ello también hemos invitado a 3 panelistas, cada una, yo diría,
muy importante en su quehacer, en diferentes ámbitos. Ya las vamos a invitar que ellas mismas se puedan conocer, dar a conocer. Cuando pensamos desde Fiwalmapu lo importante que es abordar esta temática, también reflexionamos desde el punto de vista mapuche, que habitualmente nosotros pensamos que las personas mayores, ¿no? Y uno nace y crece con eso, que tienen todo ese kimun, ¿no? Pero ha variado bastante, ¿no? Ha variado, sentimos nosotros que eso ha cambiado en el último tiempo. La pandemia también ha sido clave en esto de dejar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a veces, ¿no? Yo lo digo con esta percepción que uno tiene que, con la justificación de que lo estamos cuidando, ¿cierto? Los hemos dejado un poco de lado, ¿no? Pero también sabemos que los mayores, las personas más adultas, todavía están haciendo muchas cosas, ¿no? También uno tiene esa otra mirada de que cada uno está en su quehacer, que no ha parado, que la pandemia no ha significado un alto en sus vidas. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de qué se está haciendo hoy día, en qué están, ¿no? Entonces, quiero empezar porque cada una de ustedes se presenten. Luego vamos a hacer un par de preguntas y la idea es que ustedes también, el público, tanto aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, ¿no? De Fiwalmapu, o a través también de Ufrovisión, que esta noche nos está acompañando y que este año ha sido nuestro aliado, ha estado en la inauguración. Durante la semana también hemos estado proyectando algunas de las películas y está en una programación, sobre todo para aquellos territorios y sectores que no tienen conectividad o que no pueden llegar hasta hasta Temuco, ¿no? Y recordarles también que las películas están en nuestro sitio web, www.fiwalmapu.cl. Es muy fácil, ya estamos con una plataforma nueva que les va a permitir simplemente acceder a películas, www.fiwalmapu/película y ver todo lo que está pasando. Está completamente gratuita y de muy fácil acceso. Así que voy a dejar con Janet Paxi que se presente, luego con Marta Salgado, ¿no? y mi papá, Teresa Boroa, ¿no? Que cada uno un poco para que las puedan conocer, quienes estamos acá adelante. Buenas noches. Mi nombre es Janet Paxi. Soy aymara. Me identifico principalmente como tal. Soy antropóloga. Vivo en Santiago 13 años ya. Soy boliviana. Me dedico a reproducir mi cultura en un contexto diferente, mayormente entre los residentes de mi país y también con la gente aymara del norte. Mi especialidad, digamos, es difundir y enseñar la lengua aymara, revitalizar en algunos contextos y también hacer producción de mi cultura, tradiciones y asesorar en algunos proyectos interculturales. Por el momento eso podría decir aquí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Yo soy Curiche, gente negra. Soy, como dijo Janet, Marta Salgado Enrique, yo soy presidenta de la organización no gubernamental Oro Negro de Desarrollo de Afrodescendientes Chilenos. Primera organización en Chile que se crea el año 2001 y que ha venido trabajando justamente en el desarrollo de los afrodescendientes. Hoy día en Arica hay más de 46 organizaciones
y también se ha extendido al resto del país. De profesión, de formación, soy educadora de párvulos, soy ingeniero en administración pública y parte de mi vida, más parte de mi vida, porque de los 23 años que soy activista de organizaciones de mujeres, fui dirigente sindical de las universidades estatales, ahí UFRO, hoy día Servando Contreras, el presidente de la Confederación. Y bueno, yo muy contenta de estar aquí, invitada por el 7º Festival Internacional FIL Wallmapu, contenta porque estoy en un territorio de la Araucanía, territorio mapuche, que tiene que develar también su historia. También muchos de ustedes son descendientes de personas africanas traídas a este territorio. Y hay historias que se desconocen. Por ejemplo, las mujeres esclavas entregaban sus hijos a las mujeres mapuches para que fueran cuidados y no siguieran siendo esclavos. Y la comunidad mapuche les dio un lugar en las comunidades. Eso, gracias. Tiene. Parece que funciona, no sé. Sí, creo que sí. Funciona. Sí, funciona muy bien. Sí. Mari Compu Che, Mari Compu Lamien, Mari Compu Huichán, Cantre Paimun, Mari señora directora del Wallmapu, Chaltumay por este espacio, por esta invitación que me hizo y que agradezco estar acá en compañía con las Lamien que vienen del norte y del sur. Y bueno, yo vengo de acá, de la 9ª región, de la comuna de Temuco, a 14 kilómetros de la ciudad. Vivo en Boyeco. Mi lugar se llama Folleco, porque es lugar de canelo y de agua. Y nací ahí, nacieron mi madre, mi padre, mis abuelas. Somos realmente de la raíz de Boyeco. Así que, y mi trabajo, no sé si llamarle trabajo, es porque es sin remuneración. El activismo, ¿no? El activismo, la verdad es que igual es muy grato hacerlo, pero muy, como le dijera, Ingrato. exacto, ingrato en el sentido de que las activistas o las personas que trabajamos en organizaciones generalmente terminamos muy pobres. ¿Ya? Pero eso no significa que uno no haga el trabajo que alguien lo tiene que hacer. Y si la gente a uno le pide que lo haga, feliz somos para hacerlo. Eso también. Yo quería que entráramos directamente en el foro, el Koyantún, Kimun, ¿no? Nosotros le llamamos, queremos recoger este espacio de conocimiento, de intercambio, ¿no? De saberes que se hacía tradicionalmente, ¿no? Y que poco a poco estamos tratando de recuperarnos nosotros también, ¿no? Apropiarnos de estos espacios de sabiduría y de intercambio, donde más que alguien diga lo que como debe ser, es más bien hacer este intercambio de saberes, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de que los mayores le adjudicamos ese kimun, ¿no? Esa sabiduría, que son los que nos traspasan, ¿no? Ese conocimiento. En la película Totem, de alguna forma, la nieta, ¿no?
también le reclama al abuelo, ¿no? Y a su madre, ¿por qué no hubo esa transmisión, ¿no? Esa transmisión. ¿Cómo ven ustedes, ¿no? La que quieran, ¿no? Como ustedes quieran, ¿cómo ven ustedes esa mirada que muchas veces nosotros señalamos respecto de que los mayores, las mayores tienen las personas adultas tienen el conocimiento y que eran aquellos que nos traspasaban, nos enseñaban, ¿no? En la actualidad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha cambiado, ¿no? En sus propias realidades, ¿no? Y hoy día, en la actualidad, ¿no? Ustedes como mujeres activas, ¿no? Cuando pensamos no estamos pensando en gente que está, ¿cierto? Y personas dependientes, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo eso ha variado en cada uno de sus casos, de su experiencia? Bueno, en el caso de los afrodescendientes, sobre todo en el norte de Chile, hubo una invisibilización, ¿no es cierto?, ya casi de 500 años. Y por lo tanto, los abuelos, las abuelas, por el proceso de la Guerra del Pacífico y además que al año 1929 debía realizarse un plebiscito que no se realizó para que quede Arica para Chile y Tacna para el Perú. Ahí hay un proceso en que las personas son obligadas a dejar sus costumbres, a negarse a sí mismos, y entonces hoy día el trabajo nuestro es revitalizar nuestra cultura, y dentro de esa revitalización, para hacerla recurrimos a los relatos orales de los abuelos. Y esto es hace 22 años solamente. Entonces, muchas historias, los trabajos que hacían nuestros abuelos y abuelas se han perdido, pero nosotros estamos revitalizando a través, ¿no es cierto?, de reconocernos primero, de autorreconocernos, de averiguar, investigar qué hacían nuestros abuelos, porque hay cosas que todavía se hacen que son la raima de la aceituna, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con eso? Hoy día las semilleras se están haciendo dueñas de los terrenos, han talado todos los olivos. Por ejemplo, ya no producimos tanta aceituna. Entonces se ha perdido toda esa forma de hacer el aceite de olivo, de machacar la aceituna. Entonces todo ahora es como más industrializado. Esa es la manera también que han cambiado los oficios y las costumbres que hacían los abuelos. Por ejemplo, el tejido de totora que hacían las mujeres. Antes la totora, se hacían los techos de totora en el norte, se hacían alfombras, canastos, y hoy día hay pocas tejedoras de totora. Se hacen cursos que hacen las mismas mujeres afrodescendientes, pero no es lo mismo que antes, porque además la gente no valora el trabajo artesanal. O sea, piensan que se hace y que hay que regalarlo. Estamos haciendo también las muñecas abayomi, que son unas muñecas de trapo que hacían las mujeres africanas para entretener a sus niños, generalmente de telas viejas, de los vestidos viejos que ya no servían. También hay artesanía que hacen las mujeres con madera. Visten unas muñecas negras muy bonitas.
pero todo es revitalización en el caso de nosotros, porque ustedes tienen que entender que el Estado de Chile y los gobiernos de Chile han mantenido en la invisibilización al pueblo tribal afrodescendiente chileno, sacándolo de la currícula escolar. La gente, la sociedad chilena, dice que descienden de europeos, pero la verdad es que tenemos de las tres madres, la madre europea, la madre indígena y la madre africana. Cada uno de nosotros, de los que están sentados ahí, si se hacen el examen, el ADN, van a encontrar eso. Nadie es puro. Y entonces, eso que ha negado el Estado de Chile y lo ha negado en la educación, que es lo peor. Nosotros estamos en el currículum oculto, por lo tanto, los negros no existen porque se dijo en Chile que los negros murieron de frío. Y esa es una anécdota que tenemos nosotros cuando vinimos el año 2000 a la Conferencia de Santiago de Chile. Se dice en el discurso presidencial que los negros habían muerto de frío. Y nosotros nos paramos, 5 dirigentes de Arica, dijimos, no, pues, no nos morimos de frío, estamos vivos. Y hemos venido trabajando todos estos 22 años, tenemos una ley de reconocimiento, la 21.151, y esa ley nos reconoció como pueblo, el único pueblo reconocido en Chile hasta cuando se hace el decreto de que los pueblos originarios estén en la Constitución para poder tener los escaños reservados. Todo ese proceso que se vivió para la Convención Constituyente. Después podemos conversar más de eso. Yo me entusiasmo, me emociono. No, entusiasmese nomás, porque de hecho la idea es que podamos conversar, ¿no? Y también con los que estamos aquí, los que están ahí en la casa también, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que habitualmente nosotros mismos no sabemos, ¿no? Y yo me imagino que eso también ha afectado a la propia comunidad afrodescendiente, ¿no? Porque, exacto. O sea, claro, uno, ¿qué pasa con quienes en la mañana se levantan, ¿cierto? Y si no asistimos, ¿no? Y finalmente lo que va generando es esta autonegación, ¿no? Con otras generaciones. ¿Eso ha afectado también con las nuevas generaciones? Ha afectado porque lo que pasa es que los abuelos tenían miedo de decir que eran negros y tenían miedo de decirle a sus familias que eran descendientes de personas africanas. Entonces eso ha afectado la autoestima de las personas, porque hasta hoy, por ejemplo, hay personas que no se reconocen afrodescendientes. Por ejemplo, yo hablo con amigas que son más negras que yo y me dice, qué bonito lo que tú estás haciendo, pero yo no tengo familia negra. Entonces yo le digo, busca a tus abuelos, porque hay censos, por ejemplo, el censo de 1871, el censo de Arica, allí aparecen todos los apellidos de las personas que somos afrodescendientes, y son muchos, solo los de Arica, porque aquí en el Reino de Chile, en el censo de 1813, ahí habían castas, y había la casta de mulatos, zambos, negros, y eso era Chile. Y para el censo de 1830 se borran las castas y se hace un censo que dice europeo americano, europeo español, europeo no sé cuánto. Entonces borraron de un plomazo a los indígenas y a los negros.
Y nosotros seguimos existiendo hasta el día de hoy, así como los pueblos indígenas. ¿Y qué es lo que ha pasado con esa negación? La gente pone siempre en duda quiénes somos los afrodescendientes. Y nosotros, para este proceso de la Convención Constituyente, hicimos una iniciativa popular en la que pedíamos el reconocimiento constitucional. Y resulta que fue rechazada. Y fue rechazada además porque, según los convencionales, nosotros no somos preexistentes. Y sí somos preexistentes, porque hay que ponerse a pensar, por ejemplo, porque ya llegamos a las odiosas comparaciones para poder, ¿no es cierto?, que los convencionales tengan otro discurso, porque nos damos cuenta que hay una ignorancia, entre comillas, producto de que en la educación chilena no se enseñó que existían negros en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la convención no se detienen a estudiar ni siquiera de los pueblos originarios, porque, por ejemplo, los Rapa Nui fueron anexados al territorio nacional. Ellos no son pueblo originario de Chile. Los Aymara llegaron desde la precordillera a Arica en 1960 de Carangas, Bolivia. Son residentes. Y los Aymaras, sí, de Arica, que estaban en el territorio que era virreinato del Perú y luego antes de la República, eran de los pueblos precordilleranos. Por ejemplo, una alcaldía que les nombro, la comuna de Camarones, tiene 25 pueblos en la precordillera y esas personas sí eran aymaras de la zona. Entonces, cuando tenemos convencionales constituyentes que no conocen la historia, que no investigan, estamos ante un escenario muy difícil, sobre todo para nuestro pueblo tribal afrodescendiente chileno. Eso. No sé si hay... Siempre la Huichán primero. Gracias, hermana, por su consideración. Yo quisiera un poco conectarme con la audiencia de forma, tal vez, ojalá lo puedan sentir, más espiritual. ¿Por qué recurro a esto? Porque puedo decirles muchas cosas acerca de mi pueblo, pero no va a tener el mismo sentido si no lo sienten desde mi vivencia. Y yo sé que la película que vimos muestra dos caras de un abuelo, ¿no? Una en la que el abuelo da un buen o comparte un conocimiento mientras conversa con la nieta, está haciendo sus manos, está elaborando un sombrero. Y a la par se muestran imágenes de la vivencia del lugar. Yo voy a tratar de hacerles eso con el relato. Yo me he criado con mis abuelos y sé por qué los ajayos me han traído a este lugar, a este país, a todos los espacios en los que encuentro un lugar para hablar, para difundir, y sé por qué es tan importante contarles lo que viví. Yo, gracias a esas cosas de la vida, me crié con mis dos abuelos paternos. A los 2 años aprendí el aymara directamente de mi abuela, que no sabía
otra lengua, solamente el aymara. Y aprendí de su cultura, aprendí de las cosas cotidianas en su harpi, como decimos, en su regazo. Hay muchas cosas que me cuesta todavía transmitirlas, porque en un inicio mi vida no fue tan visible como la es ahora. Para una niña aymara en la escuela es difícil las primeras enseñanzas en castellano. A mí me hacían bullying por algunas palabras que no pronunciaba bien. Y por ese mismo desafío me propuse aprender a leer y escribir antes de tiempo, para no ser humillada ni ser la burla de mis compañeras. Hemos sufrido muchas discriminaciones, muchos tiempos de desprecio, digamos, hacia nuestra identidad. Y yo creo que las hermanas también lo han pasado. En algún momento hemos sentido ese dolor hacia nuestro ser, hacia nuestro origen. Y por eso nuestros padres, nuestros abuelos han cambiado, han tratado de cambiarnos el futuro, a veces cambiándonos hasta los nombres, cambiándose el apellido, negando el seguir hablando nuestra lengua, cambiando los espacios de crianza. Mis padres también han hecho eso, mis abuelos eran como una lucha en la familia. Mi papá, por un lado, me puso el nombre Janet para mejorarme la vida. Mi abuela quería que me llame Juanita, ¿ya? Mis abuelos querían que yo solamente estudie hasta tercero, porque decían, basta con que aprenda a leer y escribir y hacer aritmética, que sepa contar y hacer cuentas, porque después lo demás no le va a servir, ¿ya? Esa era la lógica de mis abuelos, porque decía, en la educación les meten cualquier cosa a los niños en la cabeza y no queremos eso. Yo quiero que mis nietas sean mujeres negociantes, porque el comercio es una de nuestras cualidades y talentos de la nación aymara. Entonces mis abuelos querían eso. En cambio mi padre quería, por un lado, que seamos más occidentalizadas. Nos cortó las trenzas, nos hizo otros peinados, nos puso buzo, vestido y nos llevaba los domingos a misa. Entonces nos hemos criado con mi hermana mayor en un ambiente de pugna, siempre de pugna. Por un lado, mis abuelos tratando de criarnos a la manera de ellos, y mi padre, por otro lado, tratando de sacarnos de ese espacio. Pero gracias a la vida, a todas las circunstancias que se dieron, después de pasar una adolescencia confusa, como casi la mayoría de los adolescentes, llega un momento de reflexión y decir, ¿qué estoy haciendo? Y a mí me pasó eso cuando estuve aquí, cuando vine acá con un diplomado a estudiar, y veía cómo mis hermanas, cuando cruzaban la frontera, se quitaban la pollera, se desataban las trenzas, ocultaban el rostro y ocultaban todas las expresiones de sí mismas, como si fuera vergonzoso ser aymara, como fuera vergonzoso ser de pollera. Y eso me dolió. Y yo dije, no, yo no voy a volver a hacer eso. No importa lo que me digan. Sé que a veces en nuestras sociedades tenemos miramientos malos, digamos, porque nos basamos en una educación que nos han dejado, en una educación desinformada. Como dice la hermana, no se sabe la historia. Por la cuestión marítima, a veces los bolivianos que ingresan a Chile tratan de encubrirse y de pasar desapercibidos porque se piensa que va a haber un maltrato o una discriminación, pero yo no la he sentido y siempre he revisado la historia también. Los aymaras no hemos levantado un fusil. Los aymaras éramos cargadores para los criollos, que eran los que hacían la guerra.
Los aymaras eran los pongos. Para mucho tiempo después se permitió entrar al ejército a los aymaras. Entonces los conflictos, las guerras no fueron nuestras. Nosotros solamente éramos utilitarios. Más adelante se comprobó todas esas cosas en la guerra del Chaco, porque carne de cañón a los aymaras, a los indígenas. Había que meterles a la guerra para ver si disminuyen y dejan de hacer problemas. Esa era la lógica del Estado. Tenemos mucha deuda. Los estados tienen mucha deuda con nosotros, los pueblos originarios. Tanto el estado de boliviano, el estado chileno, el estado en cualquier parte de Sudamérica, de Latinoamérica, tiene una deuda enorme con los pueblos, porque nos han acallado, nos han quitado la lengua. A los hermanos aymaras del norte no les permitían hablar al aymara, los encerraban, los encarcelaban y los hacían un montón de cosas. Y ahora dicen, no, es que por voluntad ellos dejaron. No, no fue por voluntad. Y yo creo que en este tiempo es cuando tenemos que mirar hacia atrás. En nuestro código de vida, nuestra filosofía aymara, hay una frase. Eso está como una norma de vida para todos y en todo aspecto. Quiere decir, avancemos adelante mirando atrás. Avancemos siempre mirando atrás. Entonces, sin olvidar quiénes somos, sin olvidar de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y eso me ha ayudado mucho. Y sé que, como decían mis abuelos, los ajayos te llaman donde haces falta, donde tienes que estar. Yo nunca pensé llegar a Chile, vivir en Santiago y empezar hacer una tarea de activar la memoria de los aymaras residentes, tanto locales como de afuera, los que vienen de Bolivia o de Perú, que al reproducir las tradiciones y muestras culturales que hay en nuestros pueblos, se sienten de pronto, no estoy lejos de mi tierra, aquí también lo puedo hacer, aquí también puedo seguir viviendo mi cultura. Y eso es lo que pienso que se debe valorar. No importa dónde vayamos, no olvidemos nuestra raíz, nuestro origen. Alguna vez mi abuela decía, si un árbol no está bien plantado, no tiene buena raíz, ¿para qué va a servir? Hay que quemarlo, hay que voltearlo porque eso estorba. Y nosotros somos las raíces. Los abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados han sufrido mucho para dejarnos el legado que tenemos ahora. Si ustedes miran un poco hacia atrás, investigan entre sus abuelos, entre sus parientes, van a encontrar una riqueza de conocimientos. Agradezco a la vida, agradezco a Dios. Yo soy creyente en Dios, soy creyente en muchos uiwiris, en muchos dioses que tenemos. Agradezco el haber tenido ese privilegio de haberme criado con mis abuelos, porque mi raíz se fortaleció y eso me permite ahora hablar de todas las cosas que hemos podido conservarlo. Qué bueno que las montañas estaban arriba, que estaba en un lugar inhóspito. Eso decía con la hermana Marta. Hoy día recordaba con la culiaquita Lidia cómo han sido las enseñanzas que de ellos he recibido. Me siento muy bendecida. No puedo decir orgullosa, porque el orgullo es una cosa que nos ha destruido a todos. Deberíamos erradicar esa palabra. Pero me siento honrada y bendecida de haber tenido ese origen, porque me permite transmitir eso también a mis generaciones. Estoy muy preocupada por mis nietos, porque no sé cómo voy a hacer para que ellos aprendan el aymara. Quiero hacer todo lo posible para enseñarles. Ojalá que mi hijo, mi familia me permitan hacerlo, porque de aquí a un tiempo, si los abuelos que se han ido con la lengua no transmiten eso, se va a perder. Lamentablemente se va a perder. Entonces es una preocupación grande que tengo en mi familia.
No quiero abundar mucho, la culiaca de la hermana me ha permitido y vamos a seguir dando mucho culiaquitas. Chalto también. Feliz también. Bueno, analizar un poco la película y de ahí voy a entrar a lo que... bueno, de acuerdo a lo que vimos, yo pienso que bueno, es una situación que yo creo que todos los pueblos indígenas vivieron algo muy parecido. Porque si hablamos de nosotros los mapuches, partimos a la capital a trabajar, nuestros hermanos, nuestras lamien perdieron su lengua. La madre sale a trabajar, deja a los niños y vuelve, y cuando vuelve el abuelo ya está cansado, agotado, y el abuelo que aparecía ahí recién enseñándole a tejer algo de todavía, dice que puede ver, o sea, a ese punto, o sea, está tan mayor que está con esa gana todavía de que ella vea que no es una niña, ¿no es cierto?, para que vuelva, porque él dice voy a morir y no sé qué va a pasar con esto, o sea, entonces la niña ella está en la ciudad con máquinas, computadores y todas esas cosas que hoy existen, y hay muchos de nuestras familias, sí, muchas de la gente de nuestras comunidades están en la ciudad. Lo que habemos en el campo hoy en día somos los viejitos, los viejos, los mayores, porque los jóvenes están en la ciudad. Entonces han perdido su lengua, han perdido las costumbres, ha perdido, podríamos llamar en el campo cuando aparecen los subsidios de vivienda para nosotros, que nosotros nos criamos en la ruca. Nuestra ruca era la escuela, de como yo me crié en una ruca, yo nací en una ruca, mi madre nació en una ruca, ¿ya? Y esa ruca, donde estaban mis abuelas, porque yo también me crié con mi bisabuela y una tía, y también era una casa de puras mujeres. Nosotros no teníamos un hombre que pudiera hacer el trabajo, que pudiera hacer la chacra, que pudiera hacer. Nosotros, nuestras abuelas, nuestras tías, hacían eso. Entonces, esa ruca que nos enseñó, que fue la escuela para nosotros, que son de la generación que quedamos, porque no vamos a decir que hay más generaciones que se han criado en ruca o que han nacido en ruca. Somos quizás la última generación. Y somos del año 50, 55. ¿Ya? Entonces después mis hijos, por ejemplo, que ya tienen 40, ellos conocieron la ruca, construimos una ruca, pero no igual como yo me crié, porque yo me crié con las gallinas, con los chanchos, con todo en la ruca. Y un fogón. ¿Ya? Entonces, esa pérdida del lenguaje se debe a que ya no estamos en una ruca, no escuchamos a nuestros abuelos. Los niños de ahora, mis nietos, mis nietas, ya no están conmigo. Están en la ciudad, están donde están los padres. Y los padres pudieron educarse, como decía la Lamien, se educaron, pero la educación occidental, que yo también la tuve, no vamos a decir, yo no reniego, mi madre me llevó a Santiago para que yo estudiara también. Y vengo de un colegio comercial donde pude estar allí y volvimos con mi madre al campo. Entonces nuestra historia se repite en muchas familias que volvemos al campo, y la gente que vivió, bueno, hay un rechazo de la propia familia. Ni siquiera son personas que son ajenas a uno, sino que la propia familia dice, ¿y qué vienen a hacer aquí? ¿Y con qué costumbre vienen? O sea, ese perjuicio que ve la gente en el campo, a pesar de que la gente del campo es súper sana y todo,
y uno tiene que sumarse y volver de nuevo, que ellos crean en uno, volver a rendir, podríamos decir, a dar pruebas, que uno no lo viene a criticar ni nada de eso, sino que nosotros somos criticadas de vuelta. Y cuesta que el reconocimiento de nuevo de la familia. A mí me pasó, o sea, yo era rechazada. Y el hombre, pues el hombre en la comunidad, o sea, ser dirigente, una mujer dirigente es muy difícil. Primero la pelea con el marido en la casa, después con los otros líderes, y así sucesivamente hasta que van, ahora por lo menos hemos ido ganando espacio, pero tuve que dar pruebas, pues, para que creyeran, porque si no, de lo contrario, nadie votaría por mí. Y sin embargo, los hombres votan por mí. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, es algo, yo creo que en todos los pueblos pasa lo mismo. Creo yo, que el liderazgo de la mujer ha ido aumentando, ha ido sacando la voz las mujeres, dejaron ya de ser tan sumisas, a veces de cocinar solamente en la casa, sino que porque las mujeres tenemos muchas cosas que decir. Y sobre todo del Estado, que el Estado en la educación, por ejemplo, el Estado en la educación en el campo. Mi madre sufrió, yo sufrí en ese tiempo. Y porque nos pegaban en las manos porque no aprendíamos el castellano. Nos castigaban, nos colocaban en la pared con los porotos aquí en la rodilla para que aprendiéramos a leer. Entonces, el Estado fue siniestro. Y el Estado tiene que reconocer que eso fue una maldad. ¿Por qué nos tuvieron que obligar de esa forma? Y era un privilegio ir a la escuela también para muchos. Mi abuelo lo sacaron a latigazos por asistir a la escuela de los hacendados, por ejemplo, y él decía, yo aprendí a leer y escribir haciendo figuras en la tierra porque no tenía un cuaderno, yo no podía acceder a entrar a ese curso, pero de la ventana veía cómo daban los signos en la pizarra y yo aprendí de eso, decía mi abuelo. Y sé que han debido sufrir mucho, no solamente el hecho de entrar a un espacio público en las ciudades. Él tenía que ponerse su trajecito dominguero, digamos, para ser aceptado en la ciudad. Ahora, por lo menos ya con estos cambios, uno puede andar con su vestimenta tradicional y no importa que te digan, pero eso era era feo para muchos andar en eso, ¿no? Hasta ahora, por eso en Bolivia hay tantas entradas de danzas, porque lamentablemente en la historia se cuenta de que la vereda era para los criollos, para los chapetones, para la gente española, y nosotros teníamos que andar en la calzada con los burros, con los yegos, con todo eso. Nosotros no podíamos pisar ciertos lugares, a la plaza no había que entrar, no tenían que entrar los indios, a la avenida principal, a la Alameda, no tenías que pisar. Entonces, ¿cómo se idearon? Eso también es un poco la resiliencia de nuestro pueblo, de los aymaras. Se organizaron las primeras entradas folclóricas, porque dijeron, ya sé, ¿cómo vamos a entrar bailando. Y así no nos van a votar. Y así empezaron las entradas folclóricas a organizarse con danza. Y claro, como era llamativo, les permitían pasar por esa única vez, por esos espacios. Así que la danza también se convirtió en una herramienta de ganar espacios, ¿no? Bueno, hay mucho que contar. Nuestros abuelos la han sufrido mucho, la han pasado muy mal en tiempos antiguos. Pero es gracias a toda esa resistencia, a esa fortaleza que tuvieron, que aún podemos contar de ellos, ¿no? Una cosa que yo quería tocar es que en este tiempo, justamente en este año que hemos pasado en el COVID, muchos de los abuelos han partido
y estamos en el mundo como con un vacío de abuelos, de personas mayores que puedan transmitir esto, y cada vez es mucho más esa ausencia. Y estaba pensando también cómo nosotros en las ciudades no aprovechamos, no le damos un lugar privilegiado en los hogares al abuelo, a la abuela. Más bien uno trata de deshacerse de ellos, los lleva a una casa de reposo, a un lugar donde entre abuelos se van consolando, se van acompañando. En su comunidad no hay una casa de reposo, ¿no? En mi pueblo tampoco. Los abuelos están al cargo de los nietos están a cargo de los abuelos, la familia está comprometida a cuidar al abuelo, a la abuela. Entonces esa parte de la humanidad también estamos perdiendo, se pierde en la ciudad. La familia indígena cuida a sus abuelos, sí, pero cuando llega a la ciudad ya nadie lo cuida. Porque se queda solo, la familia sale a trabajar, las abuelas que generalmente están encerrados, y si hay un hogar de abuelos, allá lo llevan, sí. Lo ven los primeros días, después ya se olvidan de ellos, pierden la conexión. Pero, y eso pasa también bueno, yo también quiero, antes de, si hay alguien que quiere, levanta la mano y va a estar mirando, ¿no? Pero eso también pasa hoy, por ejemplo, en las comunidades, en otras zonas, en otros espacios que no son tan citadinos. Damián. Sí, bueno, yo también tengo una historia como las hermanas, ¿no? Los negros, las familias afrodescendientes, somos familias extendidas. Entonces, yo soy de una familia de 9 hermanos, de padre y madre. La madre se dedicó a criarnos y mi padre era militar. Y tuve una sola abuela, porque mis otras abuelas y abuelos murieron a temprana edad. Entonces yo tuve una abuela negra muy linda que me quería mucho. Pero esa abuela, su trabajo fue como todas de las negras esclavas. Ella fue empleada doméstica de casas de ricos. Y después tuvo un puestecito en un mercado. Y ella venía de ese tiempo del plebiscito, ¿no es cierto?, cuando se parte al país Arica para Chile y Tacna para el Perú. Entonces siempre recuerdo que ella cuando escuchaba la radio, le gustaba escuchar la radio, y en la radio decía Radio El Morro, República de Chile. Y ella decía, sí, huevones. Y eso me quedó grabado toda la vida. ¿Y por qué decía eso? Decía yo, y siempre me daba vuelta. Y después, ahora cuando ya vieja empiezo a hacer todo este trabajo, me di cuenta por qué lo decía. Pero también mi niñez, por ejemplo, nosotros nos criamos en el barrio Lumbanga, uno de los barrios de los negros. Y entonces mi casa era de piso de tierra, cortinas de género, criábamos patos, gallinas, y había que tener cuidado de no pisarlos cuando andábamos jugando en el patio. En mi casa hubo cordero, criábamos cordero, un chivo, y así, o sea, era como vida de negros, como que estuviéramos en el campo, pero en una casa. Y mis 2 padres eran afrodescendientes, entonces hijos de personas que habían sido, ¿no es cierto?, familias de personas africanas esclavizadas. Y mi padre hizo vida militar porque tenía un valor que tienen los negros y las negras. ¿Cuál era? El deporte.
Él era campeón de básquetbol en Arica y también en su juventud recién casado fue campeón de básquetbol en Valdivia. Y ahí en Valdivia nací yo y 4 hermanos más. Y en Arica nacieron 4 hermanos más. Y así regresamos a ese barrio Lumbanga porque habían muerto los abuelos y quedaban unas hermanas de él más jóvenes que él tenía que hacerse cargo. Y esa fue mi infancia, pero también como la hermana sufrí bullying por ser una niña negra. Entonces yo siempre fui cuando niña muy agresiva porque justamente no me decían negra de cariño. Entonces eso me hizo a mí una personalidad agresiva. Yo tuve que hacer liderazgo personal para bajar ese nivel, ¿no? Y yo creo que eso me permitió desde niña, como tuve que siempre estar a la defensiva, me permitió hacer cosas en la sociedad por el bien común de las personas, por trabajar por los derechos humanos de las personas. Eso. Bueno, voy a leer algunos saluditos y les voy a dejar una super misión para que ya vamos cerrando. Entonces, para que se queden con esto, ¿cómo podemos revertir, ¿no? ¿Cómo podemos revertir que no siga pasando eso? Que esa transmisión, esa valoración, ¿no? No solamente de los abuelos, ¿no? También de esos espacios, ¿no? De tener estos espacios con la naturaleza, ¿cierto? Y no avergonzarnos también, porque muchas veces pasa también, uno tiene la idea de que uno se avergüenza de los abuelos, ¿no? Porque o no hablan bien el español, no hablan, quieren andar con una ropa distinta a lo que nosotros consideramos, ¿cierto? Y la sociedad considera que está bien visto, ¿no? Ay, perdón. Así que les voy a dejar para que esa misión, para que vayamos cerrando, pero quiero antes comentar algunos de los saluditos que nos llegaron. Sandra López, una querida amiga, ¿no? Felicitaciones, dice, tremendo festival. Ray Isla, saludos a todos, bueno, nuevamente al festival. No Figueroa, que también es también dice, apañando al equipo. Para él debe ser muy tarde, pero él está ahí desde Granada, España. Gisela de Frías también, una querida, siempre colaboradora de Figualmapo también, desde Canadá. Dice, gracias por la transmisión en vivo, increíble tener acceso importante a conversaciones en Gualmapo desde tan lejos. Cleida Cholatio, si no me equivoco, Upsil, dice, saludos, nos manda ahí en su idioma. Y Sonia, saludos también desde Ecuador. Bueno, yo antes de dejar a las Pulamien, ¿no? A que vamos a ir cerrando, quiero recordarles, ¿no? Que nosotros pueden visitar y acceder a todas las películas que tiene esta séptima versión. Van a estar hasta el día sábado en nuestro sitio web. También pueden a través de Ufrovisión también continuar viendo varios de las actividades que se están desarrollando. Agradecemos por el apaño, por el apoyo en esta versión que ya ya estamos en el día jueves. También recordarles que mañana vamos a estar en la escuela Cerro Loncoche, aquí muy cerquita en Padre de las Casas. Continuamos mañana en la Universidad Mayor, en el Centro Cultural de España y bueno, también en nuestro sitio web www.figualmapo.cl, donde pueden visitar y ver gratuitamente los materiales. Recordar que el día sábado, para los que están en Temuco y los que quieren venir a Temuco, vamos a estar en la Plaza Janequeo, lo que antiguamente esperamos que sea ya algo, un solo recuerdo, era la Plaza Aníbal Pinto o Plaza de Armas, ¿no? Acá en Temuco. Las cosas van cambiando, así que nosotros también les vamos poniendo y vamos de alguna forma colocando, reconociendo también que estamos en nuestro territorio, ¿no? Y tenemos que apropiarnos de esos espacios. Así que los invitamos
Este sábado a las 20 horas vamos a estar ahí nuevamente con música y con buena película. Así que, recordaba, la película de clausura es de Claudia Guayquimilla, Mis hermanos sueñan despierto, que estuvo muy breve en Temuco, así que tienen que acompañarnos y no perderse la oportunidad de vernos este día sábado. Entonces, ¿quiénes? Para que vamos cerrando. ¿Qué hacemos para transformar? Para transformar. Para cambiar eso que está pasando. Para cambiar. Bueno, lo primero que yo creo que este espacio tiene que ser mucho más amplio, porque tenemos tantas cosas de qué decir y que se nos escapó, pero harto. Yo pienso que, bueno, todavía podemos rescatar, y estamos nosotros trabajando, por lo menos en la comuna, el tema del mapudungún, de rescatar la lengua. Claro, y la lengua se practica teniendo tierra también. Pues. Si no hay tierra, no podemos fomentar lo que es el lenguaje, lo que tiene que ver con la conexión con la tierra. Por eso, por algo somos mapuche. Mapuche, mapu, tierra, es nuestra. Entonces, yo creo que el trabajo es en la comunidad, con las personas jóvenes, con las madres jóvenes, con los niños. Ser completamente un trabajo, podríamos decir, de chino, porque se nos escapan los abuelos. Quedan muy pocos abuelos. Entonces, para aquellos abuelos que nos puedan ayudar, que nos puedan transmitir, lo tenemos en las comunidades. Y las comunidades son las que, y a través de los colegios, que también estamos planteándole al alcalde de la comuna para que se trabaje el tema del lenguaje, pero como corresponde, no que sea un show, un payaseo dentro de los programas, que sea serio, un programa serio, no porque queremos ser sujetos de nuestras cosas, no objetos. Y lo otro que quisiera decir que ojalá los presos políticos sean liberados en este Gualmapu. Bueno, sí. ¿Cómo dijiste que era la...? ¿Qué podemos recomendar o pensar para revertir esta situación que este no diálogo, los abuelos quizás en algunas, o las abuelas quizás lejos, un poco solitarios, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que lo primero que hay que volver es a la familia. La familia como núcleo, ¿no es cierto?, es importante, y también que ser auténticos, porque les puede causar risa, pero yo, por ejemplo, voy a veces por la avenida principal 21 de mayo y están tocando música y yo bailo, aunque esté con mi pareja, a veces mi nieto, pero abuela, no hagas eso. Y entonces yo sigo bailando nomás y no le digo nada. Pero yo creo que uno tiene que ser auténtico con su familia. Y nosotros somos familias grandes. Por ejemplo, yo solamente tengo 3 hijos, tengo 9 nietos y 3 bisnietos. Y las parejas de mis nietas y los maridos de mi hija, y cuando nos juntamos todos, y la pandemia, ustedes saben, 2 años no nos ha permitido eso, y hemos sufrido porque de repente mis hijos decían, te voy a ir a ver, mamá, pero te voy a dejar las bolsas ahí, pero nunca se olvidaron de mí. Entonces yo me sentía muy, muy grata y complacida con eso. Pero creo que lo primero es la familia y luego, como dice
la LAMIEM, hay que trabajar con las comunidades o con las organizaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos las comparsas en Arica, que las componen mujeres como de mi edad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, niños, niñas. Y ahí nosotros vamos hablando de la historia y como decía mi hermana aquí, Janet, claro, nos tomamos las avenidas con los carnavales y por ahí le dimos, con la danza y la música, entramos para todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Eso. Ya, colega, Janet, Ya, le voy a pedir que sea... cortito. Lo más breve. Bueno, Vamos yo a terminar, creo lo que han dicho ya. una de las virtudes que tenemos que rescatar de los abuelos es su fortaleza y no quedarnos en el lamento, porque si no, no vamos a poder avanzar. Los abuelos tienen mucho que transmitir todavía y tenemos que valorar en cada lugar, como dicen la familia, para empezar, el valorar sus enseñanzas y todo el aprendizaje que nos dejan. Una de las cosas que yo encuentro con la que uno puede seguir haciendo cultura es practicando. No hay mejor cosa que hacer las cosas que hemos visto hacer, que nos han enseñado, reproducir, ¿no? Porque a veces entramos en la misma lógica de la educación que tiene la educación occidental, de ponernos al frente y dictar clase o dar bla, bla, bla. Eso no repercute en nada. Pero si hacemos las cosas, hacemos una práctica cotidiana de nuestros saberes y conocimientos, ahí sí puede llegarle a alguien, porque lo va a ver, lo va a hacer también, ¿no? Como antropóloga estoy en un proyecto en el que tenemos como objetivo hacer cosmopraxis de nuestra cultura. Ya no nos quedamos en la cosmovisión. La cosmovisión es para los que solo tienen visión. La cosmopráctica es para quienes hacemos de ese conocimiento un hecho real. Hoy, sí. Ya. Epúrame. Ya. Bueno, agradecerles a la papá Teresa, a Janet, ¿no? a cada una de ustedes también que estuvieron esta noche con nosotros. Yo creo que nos faltó tiempo, ¿no? Se fue rápidamente. Sí. Y hay mucho que conversar. Bueno, la idea es más bien que ustedes sigan en su casa, que siga la gente que está aquí con nosotros acompañando, a quien agradecemos. Y nada, pues los esperamos hasta mañana y que disfruten. No se olviden de asistir y mirar las películas que están abiertas y disponibles para todo el mundo, ¿no? Hay 65 películas que están disponibles, así que eso, y que nos acompañen, ¿no? Los que nos acompañen mañana nuevamente en este mismo espacio de la universidad a las 6 de la tarde y bueno, sino el día también sábado, que es la clausura del festival desde acá, desde la Plaza Janequeo en Temuco. Así que, Chaltumay, Ulamien, Chaltumay, Pehuay. Suma. Pregunte ahí.